Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Scarlett Aesir 58, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 6. Una divergencia. Desde que tengo memoria, mi vida y mis sueños han sido definidos por mi pasado en las naciones elementales. Definido por las órdenes del Kage que seguí, y por mi servicio militar a mi pueblo escondido y la nación que lo rodea. Definido tanto por los amigos y familiares que hice, como por los lazos que creé con mis hermanos y hermanas de armas. Sin embargo, ya no estoy en ese mundo, no estoy sujeto a esas reglas, y toda esa forma de vida está en mi pasado, un lugar al que nunca podré regresar por mucho que quiera. Todo lo que tengo ahora es este mundo nuevo y extraño, hermoso y absolutamente aterrador, todo al mismo tiempo, y las personas que lo llaman hogar. No puedo fingir que sé qué camino tomaré, pero es una segunda oportunidad y eso es más de lo que la mayoría de la gente obtiene. Este es un lugar en el que realmente puedo ser libre de una manera que nunca antes había conocido. Solo necesito desearlo lo suficiente. Diario de Naruto Uzumaki, entrada N27. Oh, Javier Institute for Eager Learning, nivel subsótano, Beas Lab. Está bien. ¿Podría haberme merecido eso, señorita maravillosa? Naruto gimió mientras miraba hacia arriba desde el piso donde estaba acostado de espaldas, agarrándose la mandíbula, mientras la superheroína enojada flotaba sobre él. Ella lo había engalanado en toda la habitación tan pronto como había entrado en el laboratorio, pero como su mandíbula no estaba dislocada o mejor aún, astillada en fragmentos, la señora Marvel se había reprimido bastante. Pero ese, fue tu único tiro libre, y no vas a conseguir otro. Declaró seriamente. Ahora pasé para hablar con el Dr. McCoy sobre algo por un momento. Si realmente quieres hablar conmigo, podemos retomar esto después de eso. Terminó, poniéndose de pie. Beast, desde la perspectiva de quien acababa de presenciar a la señora Marvel atacar aleatoriamente a Naruto, estaba todo menos feliz con Carol Danvers, y el mutante de pelo azul rápidamente lo hizo saber, muy vocalmente. Villancico. El Avenger de cabello rubio se estremeció ante la dureza con la que gritó su nombre, recordando de repente que Bestia había estado parada allí cuando atacó a Naruto. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Y por qué cada vez que vienes, pareces encontrar una razón para golpear a alguien? ¿Qué pudo haber hecho Naruto para merecer eso? Exigió el supergenio mientras señalaba a Naruto y luego al desorden de sillas y equipo científico que habían sido derribados cuando Naruto se estrelló contra ellos. Sabiendo que el Vengador estaba en problemas, una sonrisa malvada adornaba los rasgos de Naruto, mientras se volvía hacia Carol y decía en un tono juguetón. Oh, por favor dímelo, estoy seguro de que te mueres por dejar que el Dr. McCoy y todos los demás sepan exactamente lo que te hice para irritarte tanto. A través de su empatía, Naruto pudo sentir que la vergüenza de la señora Marvel aumentaba al recordar todo el incidente en el parque ese mismo día. Cuando Carol llegó a la mansión X esa noche, no le explicó en detalle a Bestia sus razones para interesarse en Naruto. Solo mencionaba que lo había conocido más temprano ese día y que quería confirmar que era un mutante y un residente del Instituto Javier, en lugar de un superhumano no registrado. El Dr. McCoy tampoco se molestó en interrogarla, ya que eran viejos amigos y ella a menudo pasaba por la mansión X para verlo a él y a algunos otros mutantes con los que estaba cerca. La pura vergüenza de lo que había sucedido esa tarde significaba que realmente no quería sacar a relucir los detalles de ese encuentro, especialmente con alguien tan cercano a ella como Bestia. Por eso Naruto encontró verla retorcerse bajo la intensa mirada de Bestia, bastante divertido. Con la cara roja, Carol apartó la mirada de una Bestia expectante mientras miraba a Naruto con la mirada maloliente. Beast también entrecerró los ojos con sospecha hacia Naruto cuando usó ese tono extraño, pero el ninja lo ignoró a favor de darle a la señora Marvel un gesto de continuar, para su molestia. Finalmente, Carol simplemente se cruzó de brazos debajo de su impresionante busto y dijo algo lacónicamente. Me encontré con Naruto hoy temprano, hubo un altercado por un malentendido entre nosotros, y dejó una impresión menos que favorable antes de que nos separáramos. Fue un resumen técnicamente verdadero de todo lo que ocurrió ese mismo día, pero que dejó fuera casi todo lo importante en términos de contexto. Mirando a Naruto de nuevo, Carol rápidamente agregó. Se merece mucho más que ese pequeño toque de amor que le acabo de dar. Naruto resopló divertido mientras respondía. Quizás tengas razón, pero luego podría decir exactamente lo mismo de ti después de lo que le hiciste a Laura. Con un tono más serio y una pequeña mirada propia, agregó. Y para que conste, dejaste una impresión menos que estelar, tú mismo, Avenger.
La forma en que enfatizó la palabra Avenger, no fue del todo insultante o llena de ira, pero tampoco fue dicho de la manera más amable. Beast frunció el ceño ante la creciente hostilidad en su ida y vuelta. Beast suspiró cansada e interrumpió. Está bien, obviamente algo sucedió que los molestó a los dos. Ahora, ¿por qué no me dices lo que hiciste, Carol? Ayudarlos a resolverlo. Bestia le dio a su viejo amigo una mirada mordaz cuando le preguntó esto. Era un hecho bien conocido para él que Carol Danvers tendía a golpear primero y hacer preguntas, casi nunca. Carol frunció el ceño al ver la mirada que le estaba dando, y preguntó más que un poco a la defensiva. ¿Por qué me preguntas, Hank? Debido a que tiendes a liderar con tus puños o con explosiones de fotones cada vez que te enojas, rara vez te he visto abogar por la diplomacia primero. Es cierto que Naruto puede ser tan terco y exaltado como tú, Carol, y no tiene absolutamente ningún reparo con golpear primero y no hacer preguntas en absoluto. Gracias, Sensei. Bestia ignoró la repentina entrada del joven, no lo estaba felicitando. Sin embargo, por lo que he observado de él, rara vez comienza las peleas en las que se mete, y cuando lo hace, tiende a tener buenas razones para participar en ellas. Tú, no tanto. Hank señaló, haciendo que el Avenger hiciera un puchero mientras miraba hacia otro lado avergonzada, incapaz de negar la acusación. Eso no es justo, Hank. Ella refunfuñó, un ligero rubor ya estaba coloreando sus mejillas por toda la vergüenza. Carol no estaba segura de cómo explicarle todo lo que había sucedido esa tarde al X-Man. Afortunadamente para ella, Naruto, quien estaba más divertido por todo lo que había ocurrido que molesto con ella por eso, finalmente decidió venir a rescatarla. Lo que hizo no es importante, Sensei. Interrumpió, despidiendo a Bestia cuando le dio al pelirrojo una mirada sospechosa. Y creo que preferiríamos mantenerlo entre ella, yo y Laura, para evitar cualquier vergüenza personal para todas las partes involucradas. Naruto continuó diplomáticamente, para alivio de Carol. Solo sabía que una vez que uno de ellos revelara el hecho de que le había hecho un agujero en el pecho a Laura, Bestia se cabrearía con ella durante unas semanas. Tampoco quería hablar sobre el hecho de que Naruto le había abofeteado el trasero y le había pateado el trasero en venganza. También podría haber metido a Naruto en problemas, pero como vengador y mujer, era francamente vergonzoso admitirlo ante un amigo cercano. Por supuesto, la única razón por la que Naruto no estaba haciendo un gran escándalo por lo que Carol le había hecho a Laura, era porque a la propia Laura no parecía importarle en lo más mínimo lo que había sucedido esa tarde. Bueno, eso y Beast parecía querer bastante a Carol Danvers, así que por el bien de la amistad de su mentor con la hermosa Avenger, y porque su novia no guardaba rencor, Naruto decidió simplemente dejarlo todo. Además, Naruto continuó con una sonrisa tranquila. Como dijo la señora Marvel, todo se debió a un malentendido entre nosotros, así que si ella está dispuesta a hacerlo, entonces estoy más que feliz de dejar que lo pasado sea pasado. Con su pieza dicho, Naruto extendió su mano derecha para que ella la sacudiera. Carol, por su parte, miró fijamente la mano extendida, como si fuera una serpiente particularmente venenosa, pero finalmente la tomó y la estrechó con firmeza. Sí, no me importa dejar que lo pasado sea pasado. Su sonrisa fue un poco forzada cuando dijo esto, pero Naruto no detectó ningún enojo o mala intención hacia él a través de su empatía. En cambio, sintió anticipación. El apretón de manos de Carol se apretó de repente. Si Naruto hubiera sido un humano remotamente normal, cada hueso de su mano se habría aplastado por la presión que ejercía la mujer. En cambio, él simplemente igualó la fuerza de su agarre mientras la miraba arqueando una ceja. Los hermosos rasgos de la señora Marvel se transformaron en una mirada mientras continuaba. Sin embargo, me debes una pelea, Naruto Uzumaki. No puedo dejar que esa mierda que dijiste sobre mi debilidad se deslice. No te preocupes, no te lastimaré. Hizo una pausa mientras soltaba su mano, impresionada de que él no estuviera al menos haciendo una mueca de dolor y acunándola con ternura, antes de agregar. Mucho. Riéndose de su fallido intento de intimidarlo, Naruto respondió. Supongo que decir que tus movimientos se han estancado podría interpretarse como llamarte débil. Muy bien, acepto tu desafío, parece que vas a ser divertido. En realidad, nunca he sido de los que retroceden en una buena pelea cuando estoy de humor, y ciertamente no voy a dejar pasar la oportunidad de enseñar a un Avenger en el delicado arte de patear traseros. Entendiendo exactamente a dónde iba esto, una bestia alarmada saltó entre ellos mientras gritaba. ¡No! ¡No! Sea lo que sea que esto sea o no, lo que está sucediendo entre ustedes dos, no está sucediendo aquí.
Este edificio es una escuela, una casa y muchas otras cosas importantes, incluido un laboratorio costoso lleno de tecnología altamente experimental y sustancias químicas peligrosas. Mi laboratorio, si queremos ser precisos. No permitiré que ustedes dos lo rompan solo para que puedan probarse el uno al otro quién es más fuerte y satisfacer sus ansias de destrucción. Terminó, poniendo su pie en el asunto. Naruto, que estaba casi listo para luchar contra Carol en ese momento, se rió mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza mientras respondía. Lo siento, tienes un buen punto, Sensei. No hay espacio suficiente por aquí para un buen combate con la señorita maravillosa aquí. Terminó con un gesto hacia Carol, quien frunció el ceño, pero también se estaba relajando de la postura de lucha a la que había cambiado hace un momento. Bestia gruñó en reconocimiento, feliz de haber evitado que ocurrieran brotes repentinos de violencia en su laboratorio, pero había algo extraño en la forma en que Naruto estuvo de acuerdo tan rápido. ¿Y qué pasa con ese nombre? Señorita maravillosa. Pensó Aang. Sus instintos le decían que el ninja estaba tramando algo, haciendo un espectáculo de mirar alrededor del laboratorio mientras pasaba junto a Beast, que lo miraba raro por matar el nombre de la señora Marvel, hacia Carol, quien lo miraba con cautela. Deteniéndose frente a la hermosa rubia, con una sonrisa traviesa, Naruto continuó donde lo había dejado. Afortunadamente, conozco un buen lugar lejos de la civilización. Si me toma de la mano, señora, nos transportaré a algún lugar donde nadie nos interrumpa. Cuando terminó de decir esto, le ofreció su mano izquierda a Carol. Ella parecía insegura de la oferta, aunque en el fondo él podía sentir que todavía quería pelear con él. Fue con horror naciente que las cosas parecieron encajar en su lugar dentro de su mente, cuando se dio cuenta demasiado tarde de la verdadera intención del ninja. El Dr. McCoy les había prohibido pelear aquí, o para ser más específicos, en los terrenos del Instituto Xavier, no había dicho nada más, y aunque no había visto ninguna señal de eso antes, no lo dijo. Más allá de Naruto para tener un medio de transportarse a sí mismo y a Carol lejos rápidamente. Bestia solo llegó a gruñir. Naruto. Antes de que lo interrumpieran. Lo siento, Sensei, pero como dijo la señorita maravillosa, le debo una pelea. Fue justo cuando terminó de decir eso, que Carol se resolvió y colocó su mano en la palma de Naruto, confiando en que él los alejaría de la mansión X para que pudieran pelear. El ninja pelirrojo le sonrió mientras simultáneamente hacía varios sellos con una sola mano, y antes de que Bestia pudiera decir otra palabra para detenerlos, hubo una explosión de humo blanco y el dúo simplemente se fue. El Dr. Henry McCoy estaba solo en su laboratorio, para su frustración. Una pequeña isla en el Océano Atlántico Sur. El mundo explotó a su alrededor en una mezcla de humo blanco espeso y partículas de polvo. Naruto no había tenido la intención de que esto sucediera. Se suponía que las cosas no iban a salir tan mal. Desde el momento en que él la vio y la señora Marvel lo engañó en el laboratorio de Beast, supo que a pesar de sus sonrisas y comportamiento tranquilo, Carol estaba ansiosa por una excusa para pelear, y si él estaba siendo honesto consigo mismo, él quería pelear con ella con la misma fuerza. No por lo que ella había hecho o porque no le agradara por alguna razón, ni quería que fuera algo más serio que un buen combate. No, Naruto solo quería pelear contra alguien que no solo pudiera recibir sus golpes, sino también repartir golpes igualmente buenos. Los Decimomen eran un grupo increíble de personas con habilidades únicas y tácticas versátiles. Eran totalmente capaces de mantenerlo alerta, siempre y cuando todos trabajaran juntos y él se mantuviera alejado de sus movimientos más letales. Eso no cambió el hecho de que tenía sus propias habilidades mucho más únicas en las que apoyarse, estaba educado en tácticas aún más versátiles que la mayoría de ellos, y era más rápido, más fuerte y un mejor luchador en general que cualquiera de ellos, o al menos eso era cierto para los X-Men que había conocido hasta ahora. En pocas palabras, a menos que apareciera un Wapper de la realidad y lo agitara con la mano para que desapareciera, alguien que era varios grados más duro, más rápido, más fuerte y generalmente más poderoso que él luchando contra él, o alguien con un poder que no solo podía sentirlo desde distancia, pero instantáneamente lo apagaban en el momento en que percibían su presencia, entonces él ganaría casi cualquier batalla contra ellos en el momento en que decidiera hacer todo lo posible. Esto no era hablar de orgullo sino un hecho estadístico, superó severamente a los X-Men que había conocido hasta ahora, en combate. La única persona por la que estaba remotamente preocupado por la lucha era en realidad Bestia, e incluso entonces era solo si al mutante peludo se le daba suficiente tiempo para construir algo que lo eliminara específicamente.
Si había límites reales para la inteligencia del Dr. Henry Koi, Naruto aún tenía que encontrarlos. De todos modos, el punto era que Naruto realmente no se sentía desafiado cuando peleaba con los X-Men y solo lo hacía con fines de entrenamiento, su entrenamiento, o para complacerlos como un Jounin que lucha contra Genin en un ejercicio de entrenamiento. Podría ser divertido, incluso podría ser francamente divertido a veces, pero nunca haría que la sangre fluyera ni lo haría sentir como si estuviera en el fragor de una batalla real. Por un tiempo, Naruto había estado anhelando un buen compañero de entrenamiento o una pelea real contra alguien a quien realmente pudiera golpear, y en realidad podría no solo recibir sus golpes sin romperse, sino también devolverle el golpe con la misma fuerza y rapidez. Algo para hacer que la sangre bombee y ayudarlo a liberar algo del estrés reprimido que había estado sintiendo, de pasar semanas sin respuestas sobre el estado de su universo natal y un medio para regresar a las naciones elementales. De vuelta en las naciones elementales no habría sido un problema, siempre podía convencer a Sasuke de que peleara con él, o en su defecto, pedirle a Tsunade, Kakashi y Sakura que se unieran al equipo con la ayuda de algunos Anbu. Demonios, unas semanas después de la guerra, una vez pidió un combate a todo el cuerpo Anbu disponible y los puso en solitario. Este mundo también tenía individuos poderosos, personas contra las que lucharía en cualquier tipo de pelea. Sin embargo, fue una lástima que no se hubiera encontrado con ninguno de ellos, o que estuviera en una posición incorrecta para entablar amistad con ellos y pedir un combate. Una vez más, buscaba principalmente un compañero de entrenamiento para aliviar un poco el estrés, no un enemigo, de lo contrario probablemente habría invadido la Latveria o algo así. Por eso, cuando conoció a Carol Danvers ese mismo día, a pesar de todo el drama en el parque con los monstruos de otra dimensión, supo que ella era la respuesta a sus oraciones tácitas por una poderosa compañera de entrenamiento. El comentario de la bestia sobre que tenían impulsos destructivos no estaba tan lejos de la realidad. Sabía sin lugar a dudas que ella era como él. Ambos disfrutaban de la emoción de la batalla y querían una forma de soltarse de vez en cuando, sin dañar a inocentes. Si bien Naruto efectivamente había estudiado imágenes de ella y sabía que era una superheroína bastante poderosa, fue solo después de que él la golpeó con la técnica del pie celestial del dolor que había aprendido de Tsunade, y Carol no se vio afectada en gran medida, que estaba seguro de que ella podría tomar sus ataques en una pelea seria. Desafortunadamente, debido a todo lo que estaba sucediendo en ese momento, él y Laura tuvieron que salir de allí rápidamente, sin dejarle ninguna posibilidad de buscarla y pedir una sesión de sparring. Además, en ese momento ella quería arrestarlo y arrastrarlo a la sede de los Vengadores, lo que no habría sido bueno para él. Resulta que sus preocupaciones sobre perder la oportunidad de hablar con la señora Marvel eran innecesarias. Carol ya lo estaba esperando en el laboratorio de Beast cuando finalmente regresaron esa noche. Con Carol Danvers pidiendo abiertamente una pelea, pero no tan ansiosa por ponerse del lado malo de Beast haciendo agujeros en la mansión, y Naruto realmente queriendo uno, el ninja pelirrojo se aseguró de que pudieran enfrentarse lejos de cualquiera. Con su mano en la suya, Naruto los teletransportó a los dos a esta remota isla en el Atlántico Sur, a través de una matriz de invocación inversa modificada que había anclado a la isla hace varias semanas. La matriz era originalmente algo que se le había ocurrido en caso de que los X-Men se volvieran contra él o simplemente necesitaba escapar de la mansión X a toda prisa. En ese entonces, no estaba completamente seguro de poder confiar en ellos al 100%. Ahora, sin embargo, Naruto sabía que sus precauciones eran innecesarias, y los X-Men, así como los otros mutantes en la mansión, eran buenas personas que no lo traicionarían. Sin embargo, con todo lo demás que sucedía en su vida, ocasionalmente todavía necesitaba un lugar para alejarse de todos y meditar en forma aislada. Esta pequeña isla sin nombre se había convertido en ese lugar, y también era el lugar perfecto para un pequeño entrenamiento con la señora Marvel. Por supuesto, al transportar a la señora Marvel a esta isla, Naruto había olvidado un detalle crucial sobre la Avenger de cabello rubio, específicamente que ella podía absorber casi cualquier forma de energía y esto regresó para morderlo en el trasero, fuerte. Como dice el refrán, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Naruto ni siquiera se había materializado completamente a través del otro lado de la matriz de teletransportación cuando sintió que algo iba mal. El espacio y el tiempo parecieron girar y luego girar a su alrededor, y sintió que lo empujaban literalmente hacia adelante 1 o 2 pasos, pero para entonces ya había salido por el otro extremo del portal y estaba parado en las playas de arena de la isla. Esa debería haber sido su primera pista de que algo había salido muy mal.
Desafortunadamente, fue cuando la señora Marvel comenzó a hacer la transición de regreso a la realidad que todo salió mal. Carol fue literalmente disparada fuera de la matriz de sellado a velocidades supersónicas y se estrelló contra una arboleda de palmeras, antes de estrellarse contra una roca que se rompió alrededor de su cuerpo como una bola de boliche lanzada a través de una ventana de vidrio. Nadie necesitaba decir nada para que Naruto se diera cuenta de que, desde la perspectiva de la señora Marvel, este era un claro ataque a su persona, y desafortunadamente ella fue lo suficientemente fuerte como para simplemente caminar sin problemas. Lo que estaba destinado a ser un divertido combate de entrenamiento para aliviar el estrés que podía terminar en cualquier momento, sin que ninguno de los dos guardara rencor contra el otro, ahora se había convertido en otra cosa y no estaba seguro de que le gustara. Cuando la mujer se puso de pie, mirándolo con dagas, el único pensamiento en la mente de Naruto fue: sé que quería pelear con alguien lo suficientemente fuerte como para igualarme, pero esto no es exactamente lo que quise decir con eso. BBB. Javier Institute for Eagle Learning, nivel subsótano, Beas Lab. De vuelta en su laboratorio, Bestia parpadeó para asegurarse de que realmente había visto lo que pensaba que acababa de ver. Las imágenes de seguridad se habían ralentizado al máximo que el sistema, que era de su propio diseño, podía manejar. Sin embargo, todo lo que obtuvo fue un destello de luz distorsionado y luego nada. Sin Naruto, sin Carol. En un minuto, Naruto había entrado en su laboratorio, seguido por Carol dejándolo limpio al otro lado de la habitación por razones que solo dos de ellos conocían, y luego habían hablado un poco, con él, pero sobre todo entre ellos, y de repente querían luchar contra todos y les había prohibido hacerlo en el terreno del Instituto Javier. Por supuesto, fue entonces cuando Naruto simplemente se ofreció a transportarlos a otro lugar, que fue donde las cosas se pusieron interesantes. Después de tomar su mano entre las suyas, la mano derecha de Naruto de repente se desdibujó a través de los sellos de las manos a una velocidad demasiado rápida para que el ojo siquiera la percibiera y en el siguiente instante ambos desaparecieron. Aang siempre supo que Naruto era rápido, habían realizado una multitud de pruebas hace semanas que apuntaban a este hecho, sin embargo, nunca había tenido ninguna razón para creer que Naruto fuera tan rápido. Bestia había estado físicamente en la habitación y mirando directamente a Naruto, todo lo que había visto fue quizás el primer sello de mano, que todavía era un borrón para su visión, y el último, no los otros 31 sellos, que habían sucedido en menos tiempo del que tomó. Para que él parpadee. La cámara en la mansión X solo lo recogió porque fueron modificados, por él y Forjar, para poder recoger a Quicksilver o cualquier otro mutante veloz, si alguna vez decidían atravesar la mansión a toda velocidad sin previo aviso, y lo hacen. Algo estúpido. El dúo ciertamente se había teletransportado fuera de la habitación, porque la puerta de su laboratorio se había cerrado poco después de que Naruto entrara, y todavía estaba intacta. Tampoco había ventanas en este nivel para salir. Si el ninja pelirrojo simplemente hubiera salido corriendo de la habitación a velocidades cercanas a la relativista, lo que habría tenido que hacer, para que las cámaras no se dieran cuenta de él y Carol, entonces habría otras señales para indicar que lo había hecho. Estampidos sónicos, cambios en la presión atmosférica y la temperatura, daño ambiental físico debido al impacto cinético de las pisadas y daño del plasma por la resistencia del aire a medida que se mueven. Estas fueron solo algunas de las pistas más obvias que Bestia pudo enumerar en la parte superior de su cabeza, y habría permitido rastrear las dos. Ahora, sin embargo, no había nada, absolutamente ningún rastro de ellos. Aang no tenía idea de a dónde se había llevado Naruto a Carol, y no había duda en su mente de que Naruto simplemente se había teletransportado a sí mismo y a Carol, lo que presentaba un pequeño problema. Uno que tomó la forma de que él no podía rastrear su energía temporal o cualquier efecto esotérico que quedaron en las cercanías del lugar en el que estaban, después de que se teletransportaron. Porque, por supuesto, Naruto decidió sacar un nuevo poder sorpresa de repente, sin haber mencionado nunca que la teletransportación fuera una de sus habilidades. Además, Carol Danvers era una vengadora en la iniciativa estatal Tony Stark 50, y complicaría las cosas entre los X-Men y los Vengadores, si algo malo pasaba entre Carol y Naruto, mientras Naruto estaba fuera con ella sin supervisión. Bestia no dudaba de que estarían a salvo, los dos estaban entre los individuos más poderosos del mundo. No, lo que le preocupaba a él y al resto de los X-Men era Tony Stark, también conocido como Iron Man, no quería que el hombre se interesara por el niño y sus orígenes.
Ya era un milagro que docenas de diferentes agencias gubernamentales y organizaciones criminales no se hubieran enterado ya de los verdaderos orígenes de Naruto y hubieran asaltado la Mansión X para recuperarlo o al menos recolectar una muestra genética de Naruto para experimentar. Después de todo, el niño era un milagro andante. Pero con un Avenger fuera de la red. Bestia suspiró con cansancio, necesitaba averiguar a dónde iban rápidamente, y luego informar a Scott y tal vez agarrar a Logan y Siloque para que pudieran ir a buscar a Naruto en el Blackbeard de forma encubierta. Con suerte, llegarían a tiempo para convencer a Carol de que no alertara a Tony sobre la existencia de Naruto. El archivo sobre las habilidades de Naruto que había compilado para One, al que Shield podía acceder en cualquier momento, no mencionaba exactamente que podía teletransportarse, o cualquier otra de las numerosas habilidades que tenía. Además, después de lo que Tony Stark, Reed Richards y Hank Pym hicieron con el ADN de Thor, Bestia no se sentía cómoda con que supieran sobre Naruto. Realmente tampoco quería que Shield, One y Sword se involucraran en este asunto, si podía evitarlo. Aunque no le importaría tener otra oportunidad de hablar con la encantadora directora de operaciones de SWORD, Abigail Brandt. Todavía no he descubierto cómo rastrear su chakra, e incluso con Cerebra, Emma tiene problemas para fijar su firma mental debido a un truco que ha aprendido recientemente. La única otra forma en que puedo pensar en hacerlo sería bloqueando su firma cuántica, pero llevaría demasiado tiempo construir un dispositivo que pudiera hacer eso. A menos que ya exista uno y la única persona en el mundo que tendría uno por ahí sería, sus pensamientos se apagaron mientras sacaba un dispositivo cuadrado de un cajón cercano. Parecía que podía soportar el pisotón de Hulk. No era un teléfono celular, sino que tenía las características de un teléfono celular integradas en su estructura, junto con una computadora, un escáner y muchos otros dispositivos importantes. Este dispositivo era al menos para Beast, una herramienta portátil de usos múltiples, que se inspiró en el concepto detrás del propio sello Omnimatrix de Naruto. Una herramienta modular de usos múltiples capaz de realizar una gran variedad de tareas y, además, se actualiza continuamente. No fue tan bueno ni tan eficiente como el sello que Naruto había hecho, pero fue un paso en la dirección correcta y solo mejoraría con el tiempo. Mientras esperaba a que la persona al otro lado de la línea contestara, Beast esperaba que el hombre al que llamaba ya tuviera un candado en Naruto o al menos pudiera ayudarlo a tener un candado en Naruto en los próximos 10 minutos. Más tarde, el Dr. McCoy estaba apostando a que cualquier cosa podría pasarles a Carol y Naruto, y Hank tenía el mal presentimiento de que nada de eso sería bueno. No confiaba completamente en Reed Richards, después de todo, el hombre había sido parte de la creación de esa abominación que pervirtió el ADN de Thor y asesinó a Bill Foster, también conocido como Goliath. Sin embargo, Reed ya sabía sobre Naruto y había estado ayudando al joven ninja a intentar encontrar un camino de regreso a casa. Si Stark aún desconocía la existencia de Naruto después de que Naruto se había reunido con Reed hace todas esas semanas, entonces Reed probablemente no revelaría nada al director de Shield, incluso si descubría algo nuevo sobre Naruto. Además, independientemente de sus sentimientos acerca de lo que Reed, Tony y Pym habían hecho, sabía que en el fondo eran buenas personas, míopes y equivocadas a veces, pero buenas a pesar de todo. La activación del holoemisor sacó a Hank de sus deliberaciones, ya que la llamada fue respondida y el rostro del Dr. Reed Richards, también conocido como Señor Fantástico, apareció ante él. El hombre parecía cansado, como si no hubiera dormido nada, lo cual, considerando que era el científico más importante del mundo y era pasada la medianoche, Hank no se sorprendió en absoluto. Retirar a los que pasan la noche y a los que pasan toda la noche era algo bastante estándar para cualquier individuo con mentalidad académica y más aún para supergenios como ellos. Aún así, saludó a su compañero supercientífico. Reed. Ha pasado un tiempo. También Hank. Es bueno tener noticias tuyas. Respondió el genio más importante del mundo. Asintiendo con cansancio en reconocimiento, Hank preguntó. Espero no interrumpir nada importante porque tengo un favor que pedirte. Reed negó con la cabeza mientras respondía. Nada crítico. Sin embargo, es bueno que hayas llamado, porque estaba a punto de ponerme en contacto con ustedes en la Mansión X. Necesito hablar con Naruto Uzumaki, aunque supongo que puede esperar. ¿Cuál es el favor? Intentaré hacer lo que pueda por ti, pero no te garantizo que Hank, Naruto necesitará escuchar lo que tengo que decir pronto. Derecha. Bestia comenzó con una risa avergonzada, sus instintos le decían que algo andaba muy mal. Finalmente, simplemente admitió. La cuestión es que en realidad se trata de Naruto.
Verá, se teletransportó a algún lugar con la señora Marvel para tener un combate de entrenamiento o algo por el estilo, y necesito encontrarlo, pero está protegido de la mayoría de nuestros medios para rastrearlo. Llamé porque creo que obtienes un dispositivo capaz de escanear su firma cuántica para localizarlo, o al menos tienes los medios para construir uno rápidamente. Realmente no quiero que llame la atención de Tony, Wayne, Hydra, Shield y casi cualquier otra persona que intente diseccionarlo para descubrir qué es lo que lo motiva. La ceja izquierda de Reed se elevó cuando Bestia enumeró estas organizaciones, antes de conformarse con masajear los lados de su sien como para evitar el dolor de cabeza. Finalmente, miró directamente a Hank y dijo: eso podría ser un pequeño problema. Asintiendo con la cabeza a regañadientes, Hank respondió: sí, Iron Man nos perseguiría para siempre si se enterara del chico. Naruto es mucho más poderoso de lo que parece. No entiendes a Hank. Tengo más que suficiente influencia con Tony, Shield, el gobierno y los Vengadores para decirles que retrocedan. Puedo detenerlos sin esfuerzo cuando persigan al niño. Reed Richards corrigió casualmente. Era cierto, los Cuatro Fantásticos eran probablemente el grupo de superhéroes más adorado en Estados Unidos, un poco más que los Vengadores y mucho más que los X-Men. Si alguien tenía la capacidad de convencer al gobierno y todas esas agencias de mirar hacia otro lado cuando se trataba de Naruto, era Reed Richards. Sin embargo, si lo haría, era un asunto completamente diferente. Aún así, Beast se sintió confundido por el comentario de Reed y preguntó: ¿qué es exactamente lo que entendí mal? El problema. Reed respondió rápidamente, luego le dio a Bestia su mirada más seria mientras agregaba: la firma cuántica del niño es el problema. BBB. Crystal Palace, centro de la Tierra. Ah. Mira a esa hermana. La diosa de la Tierra más famosa de toda la historia de la humanidad, exclamó con aire de suficiencia a su hermana, mientras señalaba un espejo como una distorsión en el tejido de la realidad que mostraba a Naruto Uzumaki y Carol Danvers, mientras decía: te dije que no me involucraría esta vez. Naruto Uzumaki y el soldado naturalmente se unirían, incluso sin ninguna influencia externa. Gea terminó, luciendo increíblemente satisfecha consigo misma mientras le sonreía a su hermana. Oh, cállate ya, Gea, y no hay necesidad de parecer tan presumido. Oshitur dijo antes de mirar hacia el joven que había captado a Gea y ahora su propia atención, con intriga. Seré testigo por mí mismo de lo que Naruto Uzumaki es realmente capaz de hacer y por qué tienes tanta confianza en él. ¿Forjará una conexión con los 10 y será suficiente para sobrevivir a lo que está por venir? Murmuró para sí misma. ¿De repente parece que te estás divirtiendo, o esa sonrisa significa algo completamente diferente? Preguntó Gea con una sonrisa juguetona en su rostro y la diversión bailando en sus ojos desde mucho más cerca de lo que Oshitur recordaba que era. La hermosa cara de Gea estaba en ese momento a menos de 1 pulgada de la del líder de los Visanti. Sorprendida por su hermana, que de alguna manera se había acercado a ella, Oshitur se sonrojó de vergüenza. Volviéndose hacia su compañera diosa mayor, Oshitur empujó violentamente a Gea hacia el sofá, mientras chasqueaba. Cállate, Gea. No tengo tiempo para tus bromas. La diosa radiante literalmente resplandecía de poder, en su vergüenza. Probablemente también brillando por pura vergüenza. Gea simplemente se rió entre dientes ante la reacción de su hermana mientras caía sobre el sofá. No me estoy burlando de ti, hermana. Es solo que por primera vez en unos 1000 millones de años, en realidad parece que te estás divirtiendo. Ella admitió feliz. Cuando Oshitur no respondió más que apartar la mirada de su hermana con una mirada ligeramente culpable, Gea simplemente echó la cabeza hacia atrás en una carcajada. Afortunadamente, la madre de la Tierra decidió darle un respiro a su hermana cambiando de tema y preguntando: entonces, ¿quién crees que ganará esta pelea? Mi dinero está en Naruto, naturalmente. No seas tonta, hermana. Incluso yo puedo decir que es una apuesta tonta. Oshitur respondió y Gea notó que la madre de Agamotto estaba sonriendo abiertamente. Oshitur probablemente ni siquiera se había dado cuenta de esto sobre sí misma. Sin acceso a todo su poder, lo único en lo que realmente podemos apostar es en cuanto a qué poco Naruto jugará con nuestro querido pequeño soldado. Ella añadió: BBB. De regreso a la isla, Atlántico Sur. Su primer puñetazo había sido todo poder y rabia, el puño brillando con energías fotónicas mientras volaba hacia él y trataba de darle un puñetazo a mitad de camino a Nueva York de una sola vez.
En respuesta, el pelirrojo infernal simplemente se agachó bajo el golpe mientras envolvía su brazo alrededor de su propio puñetazo extendido y giraba alrededor de su cuerpo en un solo movimiento circular, antes de girar a Carol sobre su cadera y hacia la tierra implacable debajo de ellos. El aire explotó de sus pulmones cuando golpeó el suelo después del tiro de cadera perfectamente ejecutado, pero aparte de cierta desorientación y una gran necesidad de respirar de nuevo, Carol Danvers estaba físicamente bien. Su orgullo como Avenger, por otro lado, era una historia completamente diferente. Carol todavía estaba tambaleándose por el tiro de cadera cuando Naruto de repente se sentó a horcajadas sobre su cintura, sujetando sus brazos a ambos lados de su cabeza mientras él se inclinaba hacia adelante hasta que sus narices estaban prácticamente tocándose. La respiración de la señora Marvel se detuvo, de repente muy consciente de la pura presencia masculina de Naruto dominando sobre ella, y la naturaleza íntima de sus nuevas posiciones. La ira que había estado nublando su mente hasta ese momento, había huido desde hacía mucho tiempo por la pura conmoción de sus acciones, mientras su corazón comenzaba a tronar en su pecho. Decir eso, entre quedarse sin aliento por el lanzamiento de la cadera y montarse a horcajadas sobre Naruto, Carol se sintió extremadamente confundida sobre lo que estaba sucediendo, particularmente en lo que respecta a sus propios sentimientos al respecto, habría sido una subestimación colosal. Especialmente cuando todo en lo que podía concentrarse era en el par de ojos violetas que no coincidían sobre ella mirando fijamente a los suyos, no con lascivia ni llena de lujuria, sino como si buscara algo. Carol no se atrevió a tomar otro respiro por miedo a lo que pudiera suceder a continuación en esta situación extraña en la que de repente se encontró atrapada. Incluso si sus brazos se hubieran movido libremente, Carol dudaba que hubiera tenido la determinación de contraerse, mucho menos empujar a Naruto fuera de ella. Para su alegría, lo que fuera que estaba sucediendo no duró mucho. Pasó muy poco tiempo para que incluso la conmoción desapareciera, antes de que Naruto de repente inclinara la cabeza hacia un lado mientras se inclinaba lo suficiente para susurrar, con calma y casi seductoramente en su oído: «Estás muerto». Carol sabía lo que quería decir e incluso entendió por qué Naruto lo había dicho en ese momento. En una pelea real, distraerse tanto como acababa de estar podría ser una sentencia de muerte. Lo que Carol Danvers no entendió fue por qué en ese breve momento Naruto se inclinó hacia adelante, ella de repente pensó que la iba a besar, o por qué la idea se sentía tan agradable. Como resultado, todo lo que salió de su boca en respuesta a su comentario fue un poco inteligente. ¿Eh? Con la tensión completamente destrozada y su ira, así como un deseo sorprendentemente fuerte de remodelar el rostro de la pelirroja ciertamente linda, apagados. Naruto se bajó de ella con una risita, ganándose un gruñido bajo del voluntarioso vengador rubio, que todavía se estaba recuperando emocionalmente de sus propios pensamientos y sentimientos en conflicto. Desde donde estaba parado, Naruto se rascó la parte posterior de su puntiaguda cabeza mientras le dirigía una sonrisa tonta diciendo: «Perdón por eso, así como por reírte de repente. Es solo que te veías muy lindo, todo confundido y todo, hace un momento». «Lindo». Ella gruñó, claramente ofendida. «Olvida eso». Él casualmente la despidió, luciendo casi avergonzado mientras lo hacía, aunque sus ojos se arrugaron con picardía. Si alguien miraba a la pareja de guerreros, en ese mismo momento, es posible que se les perdonara por asumir que dos eran viejos amigos debido a la forma relajada en que Naruto se comportaba y el aire de familiaridad que lo rodeaba. Por eso fue casi discordante cuando su comportamiento cambió un momento después, y de repente se puso completamente serio cuando preguntó: «¿Te has calmado lo suficiente como para escuchar? Sería problemático si tuviera que hacer algo aún más drástico para sacarte de tu enojo equivocado». Era como si de repente fuera una persona diferente. Naruto parecía amigable y muy accesible hace un momento, pero ahora parecía profesional, fue la única palabra que le vino a la mente. Naruto le había dicho a Carol que él era un soldado esa misma tarde, y ella no tenía la sensación de que estaba mintiendo. Sin embargo, escucharlo y verlo eran dos cosas diferentes, y ahora mismo definitivamente lo estaba viendo en él. El impulso de ponerse de pie de repente y saludar a la pelirroja fue increíblemente fuerte. De repente parecía tener esta aura de mando a su alrededor. Quizás Carol incluso hubiera saludado en circunstancias normales o si hubiera tenido las respuestas emocionales de una persona normal. En cambio, se aferró a los restos humeantes de su ira, una emoción familiar, que fue avivada aún más por su último comentario y respondió: «¿Me equivocaste, dices?
Me pediste que confiara en ti para traernos aquí y luego me golpeaste con ese tiro bajo mientras no estaba mirando, después de teletransportarnos al medio de la puta nada. Pido disculpas si parecía un ataque, pero te aseguro que eso no es lo que sucedió en absoluto. Fui descuidado y fallé en anticipar que tus habilidades de absorción de energía interferirían con el método de teletransportación que solía traernos aquí. Tu capacidad de drenaje de energía comenzó a desestabilizar el agujero de gusano artificial por el que estábamos viajando, en medio del tránsito. Ya que estaba proporcionando la energía para alimentar la técnica, hice la transición a este lado correctamente. Sin embargo, tú, como la fuente de la desestabilización, te escupieron en este extremo a velocidades hipersónicas. No usaremos ese método para regresar a casa, no quiero arriesgarme a que ocurra algo peor. Explicó, luciendo genuinamente disculpándose por el accidente. A pesar del ceño todavía plantado en su rostro, Carol aceptó su explicación con un asentimiento y un suspiro cansado. Está bien, puedo entender cómo eso fue un error, pero ¿qué hay de que usted se sienta a horcajadas sobre mí ahora mismo? ¿Qué diablos fue eso del señor? Exigió con los ojos entrecerrados. Internamente, ella todavía estaba muy confundida sobre eso. Naruto hizo una mueca cuando se mencionó y respondió apresuradamente. Oh, eso, fue una técnica de desescalamiento de operaciones encubiertas de Anbu que me enseñaron hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca pensé que necesitaría usarla. La idea es que si el objetivo de la técnica está irracionalmente enojado y un peligro para ti, para ellos mismos o para los demás, entonces haces algo para literalmente sacarlos de su enojo, haciendo que su proceso de pensamiento se congele momentáneamente. En ese punto, antes de que se enojen aún más, rápidamente disminuyes la situación por completo. El método de hacerlo varía de una persona a otra y de una situación a otra, pero es muy eficaz, al menos siempre y cuando no vayas demasiado lejos. Si te excedes, podrías realmente cabrear al objetivo en lugar de dejarlo sin sentido, y si eso sucede, entonces tú serás la causa de su enojo. Multa. Carol se dio con un suspiro. Había una especie de lógica retorcida en lo que estaba diciendo. En su opinión, no era de ninguna manera una buena idea usar tal técnica, pero era lo suficientemente consciente de sí misma como para admitir que tenía mal genio, y que justo antes de que Naruto usara la táctica obscena con ella prácticamente quería para arrancarle la cabeza. Cuando se ve desde ese ángulo, ella no podía argumentar exactamente en contra de la efectividad de sus métodos, incluso si lo que hizo fue inaceptable. Y caliente su mente brindó traidoramente. Mirando rápidamente a su alrededor en su entorno para no tener que pensar en estos pensamientos inesperados y reveladores, le preguntó. ¿Dónde estamos? Estamos en una isla remota en el Atlántico Sur. No tiene nombre en caso de que se lo pregunte. Naruto respondió rápidamente. A estas alturas, ese aura de mando se había disipado y había vuelto a ser accesible y despreocupado. Sonriéndole, había un nivel de emoción en su voz, como si estuviera compartiendo algún tipo de secreto personal, como agregó. De vez en cuando vengo a estos lugares para meditar en silencio y estar en comunión con la naturaleza, cada vez que el ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad se vuelven demasiado para mí. También es un lugar útil para entrenar o entrenar contra alguien poderoso sin preocuparse por daños accidentales a la propiedad. Terminó en un susurro conspirativo. Al mirar el entorno, Carol fácilmente podría admitir que Naruto tenía razón. La isla no podía tener más de 1 kilómetro de diámetro, la mayor parte de la cual era roca volcánica del volcán submarino inactivo convertido en montaña, o un espeso bosque que había florecido en el rico suelo volcánico. El resto eran playas de arena tropical y palmerales. En realidad, era una vista bastante hermosa, especialmente con la luna llena arriba. Sonriendo mientras se volvía para mirarlo, dijo. Así es, nos trajiste aquí para pelear. Reafirmando su razón de estar allí con un poco de desafío filtrándose en su voz, se quitó el polvo de la arena que aún se aferraba a su cuerpo y luego entró en una postura de combate, dejando muy claras sus intenciones a Naruto. Estaba ansiosa por poner al niño en su lugar y disfrutaría cada momento. Naruto, por otro lado, simplemente se rió entre dientes al ver esto, y adoptó una postura de lucha propia. Era un estilo con el que Carol no estaba familiarizada, uno que se les enseñó a todos los miembros de las operaciones encubiertas de Anbu de Konoha. Naturalmente, alguien tiene que enseñarte a los Vengadores cómo es una pelea real. La pelirroja bromeó. Era hora de enseñar a un Avenger. De alguna manera, Carol sabía que se llevaría bien con Naruto después de hoy o llegaría a odiarlo de verdad. Llámalo sus instintos femeninos. BBB.
Cuando Carol Danvers lo atacó por segunda vez esa noche, Naruto notó inmediatamente la diferencia. Ella estaba tranquila, eficiente y realmente pensaba las cosas mientras atacaba. Desafortunadamente para ella, no fue suficiente. Inicialmente había atacado con otro cruzado de derecha telegrafiado. Decepcionado por esta repetición, Naruto la agarró del brazo mientras se hacía a un lado, preparándose para otro lanzamiento de cadera. Sin embargo, había aprendido la lección de la última vez que él había hecho esto. Naruto se apresuró a notar antes de comprometerse con el lanzamiento de la cadera, que su mano izquierda brillaba con brillantes energías de color blanco dorado. Naruto esperaba que ella intentara dispararle a quemarropa con la explosión de fotones, algo que ya había anticipado y estaba preparado para esquivar, por lo que fue un poco sorprendente cuando Carol en su lugar disparó directamente hacia el suelo arenoso. El ninja se vio obligado a protegerse los ojos de la explosión de polvo y arena, mientras Carol soltó su brazo de su agarre antes de usar su poder de vuelo para rodearlo, hacia su espalda mientras aún estaba cegado. Con ambos brazos levantados por encima de su cabeza, los derribó en un golpe de martillo doble asistido por la gravedad en la parte posterior de su cabeza mientras caía del aire. Sintiendo que se acercaba el ataque, Naruto simplemente levantó su antebrazo izquierdo por encima de él para bloquear el ataque, mientras giraba para clavar su codo derecho en su estómago desprotegido, obteniendo un gruñido de dolor de ella mientras descendía. Carol se tambaleó un poco hacia atrás por el golpe, lo que le dio a Naruto suficiente espacio para darle una patada en la cara. Afortunadamente, la señora Marvel lo bloqueó con ambos brazos antes de que conectara con su barbilla. Sin embargo, la fuerza de la patada fue aún más que lo suficientemente poderosa como para hacerla volar hacia atrás y golpearla a través de media docena de palmeras, cuyo impacto fue como una pequeña explosión. Y solo para lucirse, se tomó su tiempo para bajar la pierna al suelo. Cuando Carol finalmente se recuperó lo suficiente como para darse cuenta de que el mundo ya no giraba y que su espalda estaba presionada contra el suelo arenoso, solo pudo parpadear sorprendida. Allí parado sobre su cabeza y mirándola con una leve sonrisa burlona estaba Naruto, quien simplemente dijo: "Mejor, pero aún muy muerto". Era como si no estuviera hablando con uno de los seres más poderosos del planeta. Ni siquiera sus enemigos la menospreciaban tanto, y eso cabreó a Carol, especialmente cuando agregó como una ocurrencia tardía: "¿Vas a intentarlo de nuevo, o esto es todo lo que una Avenger es capaz de hacer?". Ese último comentario fue todo lo que necesitó la rubia vengadora para ponerse de pie, y con un grito de rabia la señora Marvel saltó hacia él, desatando una impresionante andanada de puñetazos y patadas a Naruto. El pelirrojo en cuestión simplemente bailó alrededor de ellos mientras se reía abiertamente, mientras vitoreaba: ese es el espíritu. BBB. Habían estado haciéndolo bajo el cielo iluminado por la luna durante más de 30 minutos en este punto, y Carol Danvers se enfureció que Naruto le hubiera estado sonriendo todo el tiempo. Sonriendo a ella, Ms. Marvel, ya que casualmente desviado golpe tras golpe y patada tras patada, como si fuera nada para él. Incluso después de que Carol se vio obligada a comenzar a integrar técnicas más avanzadas de las viejas lecciones medio olvidadas que le habían enseñado en el campo de entrenamiento y durante su carrera militar, él no parecía desconcertado. Carol había asumido ingenuamente que, incluso si Naruto era un luchador lo suficientemente bueno como para igualarla en combate, aún podía ganar en una batalla de desgaste simplemente luchando a un ritmo más alto y sobreviviendo a él. Como la mayoría de los humanos, con superpoderes o no, Naruto inevitablemente se cansaría y ella tendría la oportunidad de dominarlo. Qué ingenua había sido. Al ritmo al que habían estado yendo, la mayoría de los superhumanos se habrían quedado sin fuerza desde hace mucho tiempo por la pura ráfaga de golpes que estaban intercambiando, sin importar mantener el ritmo de su velocidad. Su fisiología híbrida humana y su capacidad para absorber energía le permitieron a Carol Danvers ir mucho más allá de las limitaciones humanas cuando se trataba de esfuerzo físico de cualquier tipo. Aparentemente, Naruto tenía algo similar, porque aún tenía que sudar por lo que ella podía decir. Otra cosa que Naruto había dejado claro al principio era que a él no le importaba si ella usaba sus poderes o no, siempre y cuando lo hiciera de manera creativa.
Cada vez que ella disparaba imprudentemente explosiones de fotones o haces de fotones sin pensarlo, él comenzaba a golpearla más fuerte, mucho más fuerte. Sin embargo, cuando ella hacía algo inteligente como enfocar su energía en una hoja de energía con la que destriparlo, él en realidad se rió y le dio a ella un pulgar, animándola abiertamente. Estaba muy claro que Naruto no se estaba tomando esta pelea en serio, bueno, no en serio en el sentido de que si quería y dejaba de contenerse, podía demolerla por completo. Sin embargo, esto no significaba que no estuviera dando todo en su lucha. La mejor manera de describir lo que estaba sucediendo era decir que se estaba limitando a un cierto nivel de habilidad marcial, solo un poco por encima del suyo y luchando en todo el rango de su habilidad dentro de ese nivel específico de habilidad marcial. Hizo aún más obvio que él era mucho más hábil que ella y que se contenía mucho. Mantén tu concentración, dijo, mientras se agachaba bajo un gancho de derecha y el hombro la detuvo antes de que pudiera levantar la guardia, enviándola hacia atrás. Perder el foco en el campo de batalla es una buena forma de morir. Naruto sermoneó mientras esperaba que volviera a ponerse de pie. Esta fue otra cosa que comenzó a hacer mientras luchaban. Él no solo le estaba pateando el trasero, en realidad le estaba enseñando mientras pateaba su trasero, para su mortificación. Naruto estaba explotando despiadadamente cualquier apertura en su guardia mientras le explicaba sus errores, así como por qué fue capaz de explotar esa apertura en particular. Para su molestia, este método de enseñanza estaba funcionando. Carol se dio cuenta de que había estado cerrando esas mismas aberturas una tras otra a medida que avanzaba la batalla, y al hacerlo, había mejorado sus habilidades de lucha a pasos agigantados. Mientras se recuperaba y se preparaba para el próximo compromiso, se sorprendió cuando Naruto sostuvo su barbilla como si estuviera pensando profundamente, y no particularmente preocupado por el hecho de que ella ya estaba de pie. A ella no le gustó esto, especialmente después de su último comentario, y gruñó. Pensé que acababas de decir que no debería perder la concentración en el campo de batalla. Oh, no te preocupes por mí. Aún puedo rastrear tu posición incluso cuando no te estoy mirando. Él respondió completamente despreocupado, antes de volverse hacia ella y decir más en serio. Estoy seguro de que ya sabes que me he estado conteniendo. Sí. Cada vez que uso mis habilidades de una manera que no cumple con tu aprobación, se cayó, sin querer decirlo realmente. Le patearía el trasero bastante a fondo y solo su regeneración sobrehumana impedía que se mostraran los moretones. Escalado. Él proveyó amablemente para ella. Si hubiera peleado contigo aunque sea remotamente en serio, como eras cuando llegamos aquí por primera vez, entonces habría sido una paliza espectacularmente unilateral. Él lo dijo sin rodeos, haciéndola apretar los dientes cuando se encontró incapaz de refutar sus palabras. Es por eso que estoy tan impresionado por la velocidad a la que has mejorado. Todavía tienes muchas debilidades en tu estilo que debes corregir, pero puedes seguir fácilmente la forma en que estaba luchando hasta este punto. Así que voy a llevar las cosas a un nivel superior a partir de ahora. Con suerte, podrá reparar las vacantes restantes antes de que regresemos a casa, así que intente mantenerse al día. Menos de un segundo después de que terminó de hablar, su significado se hizo claro cuando de repente cargó contra ella. Naruto fue rápido, Carol ya sabía esto en algún nivel, pero saber algo y experimentarlo de primera mano eran dos cosas muy diferentes. No era lo más rápido que había visto moverse a un enemigo, pero aún así era lo suficientemente rápido como para ponerla nerviosa. Sus ojos y otros sentidos apenas pudieron seguirlo mientras él abrió un agujero ensangrentado a través de la barrera del sonido. La experiencia y los instintos le permitieron predecir exactamente dónde se detendría y lanzó una patada alta dirigida a donde habrían estado sus costillas para obligarlo a retroceder. Desafortunadamente, Naruto simplemente se detuvo un milímetro más allá del alcance de su pierna completamente extendida y la rodeó mientras decía: buenos instintos, pero en este caso hay que evitar atacar por reflejo de esa manera. Mientras hablaba, Naruto se puso en guardia, su patada fallida todavía estaba extendida en el aire, cuando simplemente colocó una mano en su hombro antes de empujarla al suelo. Ella golpeó el suelo con un pequeño grito, mientras él continuaba la lección. Contra un oponente que carga y que es más rápido que tú, tus ataques reflejos pueden ser contraproducentes y tu enemigo puede engañarte para que crees una apertura para ellos, incluso cuando en realidad no tenías una. Ambos sabían que Naruto podría haberle hecho mucho peor en ese momento, que simplemente empujarla al suelo. En lugar de eso, simplemente le dio una lección.
La señora Marvel enfureció aún más que él pudiera pronunciarlo con una voz de enseñanza sin prejuicios, justo en medio de un combate en el que le estaba pateando el trasero. Ella rodó hacia atrás para ponerse de pie rápidamente y poner distancia entre ellos, notando que Naruto asintió con la cabeza en aprobación ante la acción, justo antes de correr hacia ella nuevamente, incluso más rápido y en un patrón aleatorio en zigzag. Carol comenzó a lanzar un puñetazo cuando sus instintos predijeron dónde estaría, pero Naruto ladró enojado. ¿Qué te acabo de decir? Carol rápidamente reprimió con fuerza el impulso de golpearlo a ciegas, y justo cuando lo hizo, sus instintos parecen predecir que estaría un poco más lejos de ella de lo que inicialmente predijeron, algo que se confirmó cuando Naruto se detuvo al borde de su rango. Una vez más, con una sonrisa. Se aprendió la lección. Bien. Probemos algo diferente. Murmuró, antes de que de repente se volviera borroso a su izquierda y comenzara a rodearla en un amplio bucle en sentido contrario a las agujas del reloj, demasiado rápido para que ella pudiera seguirle el ritmo. Su voz parecía venir de todas partes mientras decía: tienes pies y la habilidad de volar. Úsalos para mantenerte al día. Carol flotó ligeramente del suelo mientras escuchaba sus instrucciones, girando lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de Naruto y mantenerlo alejado de su espalda, a lo que él murmuró: muy bien. Mantén tus ojos en el enemigo en todo momento, y si no puedes, entonces sígalo con tus otros sentidos. No dejes que te toquen la espalda o cualquier otro punto débil. Era bueno que no pudiera marearse fácilmente gracias a sus habilidades sobrehumanas. Naruto de repente se detuvo en un centavo y cambió de dirección en un abrir y cerrar de ojos, zigzagueando lejos de ella en un patrón aleatorio para confundirla. Carol soltó su vuelo, eligiendo usar sus pies para girar hacia él y seguir mejor sus movimientos. Fue entonces cuando él se abalanzó sobre ella cuando menos lo esperaba. Saltando en el aire con un giro frontal, Naruto se enderezó en el vértice de su salto y luego levantó su pierna izquierda por encima de su cabeza para bajarla en una patada con el talón demasiado exagerada. A pesar de esto, el ataque cayó lo suficientemente rápido que Carol tuvo que zambullirse para evitarlo. Ella ya había experimentado el pie celestial del dolor esa misma tarde y no tenía deseos de volver a familiarizarse con la técnica. Dicho esto, cuando su pie hizo contacto con el suelo, no fue ni de lejos tan destructivo como el que había usado con ella ese mismo día. Esto fue deliberado. Carol apenas había vuelto a ponerse de pie, cuando descubrió que tenía que inclinarse hacia atrás hasta que la parte superior de su cuerpo estaba físicamente paralela al suelo, justo cuando Naruto voló por el espacio que su rostro había ocupado hace apenas unos microsegundos, con una patada voladora. Le asustó que la nube de polvo de su ataque anterior todavía estuviera en proceso de florecer en una ola de salida, sin embargo, él había podido aterrizar e inmediatamente atacarla con la patada voladora, y probablemente lo volvería a hacer tan pronto como sus pies tocó el suelo arenoso una vez más. Esquiva todos los ataques, y si no puedes esquivarlos, entonces desvía la mayor parte de la energía lejos de ti en una parada, y si no puedes hacer eso solo entonces debes bloquear completamente, con la intención de contrarrestar el poder total del ataque. Naruto instruyó, su voz de alguna manera vibró en el aire de una manera que era antinatural, incluso cuando pasó volando junto a ella. De acuerdo, esto era una completa mierda, literalmente se estaban moviendo a velocidades más allá del sonido en ese momento, sin embargo, él todavía podía sermonearla de alguna manera. En el caso de que el ataque que está tratando de bloquear sea algo que esté más allá de su capacidad para manejarlo por completo, elija una parte de su cuerpo que esté dispuesto a sacrificar para recibir el daño a cambio de su supervivencia. Algo que no sea vital como un brazo o pierna. Terminó justo cuando aterrizó detrás de ella. Carol se dio cuenta de que la pelirroja se volvía cada vez más rápida con cada momento. Apenas se había enderezado de su última maniobra agotadora antes de que se viera obligada a levantar los brazos y bloquear una poderosa patada que habría golpeado en el costado de su cabeza, cuya fuerza todavía lanzó su cuerpo hacia los lados con la mayor facilidad, y en un pequeño bosquecillo de palmeras. Bien. Mantén tu cabeza y torso protegidos en todo momento, tus extremidades pueden cuidarse por sí mismas, pero se acaba si tus órganos internos se vuelven papilla. La voz de Naruto la siguió mientras la enviaban volando a través de la isla. Su cuerpo impactó contra varios árboles, retorció un par de palmas en confeti y madera flotante mientras volaba directamente a través de ellos antes de que finalmente se detuviera cuando chocó contra una roca sólida. La roca se fragmentó a su alrededor como una granada explosiva, y Carol agradeció a los dioses. Cree que su regeneración eliminaría el moretón pronto.
Poniéndose de pie, con un gruñido, Carol agarró un tronco de árbol cercano de una de las palmeras más saludables que había derribado. Arrancó las raíces que le quedaban del suelo mientras lo cargaba sobre su hombro y lo arrojaba como una jabalina hacia donde sus sentidos anticipaban que Naruto estaría, incluso mientras la perseguía. Su conjetura fue correcta. Naruto ya estaba a menos de 20 metros de distancia y en el aire, saltando directamente hacia ella, cuando su misil improvisado voló hacia él. Suspendido en el aire, no había forma de que él esquivara el proyectil lanzado, o eso pensaba ella. Sin embargo, lo que no esperaba que hiciera fue patear la palmera en el aire, en una dirección completamente diferente mientras usaba el impacto de su propia patada para enviarse volando hacia una palmera diferente en el bosque. Las 3 leyes de Sir Isaac Newton siempre son buenas en una pelea. Por ejemplo, la primera y 3 leyes del movimiento. Anunció como su próxima lección útil para ella. Un objeto en un estado de movimiento uniforme continuará en ese estado de movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Su mente suministró. Recordando vagamente recuerdos de la clase de física en la escuela secundaria y entrenamiento de piloto en la Fuerza Aérea. El ninja pelirrojo saltó de la palmera, saltando hacia una nueva antes de rebotar hacia otra, y rápidamente comenzó a rebotar de árbol en árbol, no muy diferente a una bola que rebota disparada con una pistola de papas en una pequeña habitación sin ventanas o un mono de mente. Carol no pudo decidir qué analogía prefería. Sea consciente de su entorno y explótelo sin piedad. Dijo su voz mientras se desdibujaba a través de los árboles tan rápido que todo lo que ella vio fue una imagen posterior cuando trató de seguirlo. Incluso sus instintos precognitivos comenzaban a sentirse abrumados y le daban falsos positivos. Apenas era capaz de levantar la guardia cada vez que él la atacaba, cada vez que se acercaba y se retiraba antes de que ella pudiera comenzar a reaccionar, creando un juego improvisado de ataque y retirada que se prolongó durante 5 minutos más, antes de que Carol finalmente tuve suficiente. Se suponía que esto era una pelea, no un juego, sin importar cuán mejor en combate hubiera sido Naruto. Independientemente de lo mal que iban las cosas, ella seguía siendo la señora Marvel, todavía una guerrera, y había terminado de pelear de manera justa, de una forma u otra, estaba terminando las cosas ahora. Entonces, cuando Naruto apareció de repente directamente detrás de ella y dijo: "Pensé que ya te había dicho que perder el enfoque en la batalla significa la muerte". Carol simplemente rugió en respuesta. Suficiente. Una ráfaga de energía estelar pura salió disparada de ella, en una onda de choque hacia afuera que destelló, licuó la arena de la playa bajo sus pies y vaporizó todo lo orgánico en un radio de 50 metros. Sin siquiera darse cuenta, Carol comenzó a flotar sobre el cráter de 10 metros, que rápidamente se llenó de vidrio fundido que ella había creado. Al darse cuenta de repente de lo que había hecho, Carol se aterrorizó momentáneamente de haber vaporizado a Naruto, o al menos lo había herido gravemente gracias a su nueva habilidad inesperada. Ninguna opción era buena. Afortunadamente para ella, Carol escuchó aplausos que venían por encima de ella, donde encontró a Naruto flotando casualmente en el aire y flotando lentamente hacia ella. Sus ojos, que sabía con certeza dónde antes había un tono lavanda y amatista, ahora eran diferentes. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de verlos bien, volvieron a la normalidad y Naruto rápidamente cayó del cielo a la superficie del agua, donde simplemente se paró en lugar de hundirse, para su asombro. Felicitaciones por descubrir este nuevo aspecto de sus poderes, señora Marvel. Aunque estoy sorprendido e impresionado por el tiempo que tardó en empujarla hasta el punto en que lo atacó y lo desató. Dijo con una sonrisa burlona. Sin embargo, Carol no se perdió la forma en que hizo una mueca mientras miraba alrededor del campo de batalla que alguna vez fue su hermosa isla, y observó el estado devastado de toda esa sección de la isla. Dicho esto, es posible que necesite un poco de tiempo para refinar su control sobre esa habilidad de onda de choque, antes de empezar a usarla en la ciudad. No puedo imaginar que nadie apreciaría si nivela el vecindario y pone en peligro a las mismas personas que están ahí para salvar, siempre que termine en un entorno altamente estresante y desate una de esas ondas de choque. Echando otro vistazo a su alrededor, la señora Marvel observa detenidamente el vidrio fundido que solía ser arena blanca de la playa, la vegetación ardiente en el borde de su nuevo rango de habilidades y un par de rocas parcialmente escoriadas, antes de volver a estremecerse. Naruto tenía razón en que ella necesitaba aprender a controlar este nuevo aspecto de sus poderes y hacerlo rápidamente. Lo siento. Dijiste que te gustaba venir aquí para meditar, ¿verdad?
Ella se disculpó. Naruto simplemente la despidió con una sonrisa divertida y dijo: no te preocupes por eso, arreglaré el lugar como nuevo en poco tiempo. Luego se acercó a ella, el agua del océano se movía de forma antinatural bajo sus pies para cubrir la isla que aún ardía y apagarla de inmediato. Hubo una ráfaga de vapor, pero Naruto simplemente movió su mano en esa dirección, una ráfaga de viento que se generó sopló el vapor y revolvió sus cabellos dorados. A medida que se acercaba, observó las manchas de tierra y su aspecto desaliñado por los rasguños y magulladuras que hacía tiempo que habían sanado mientras peleaban. Después de tal vez un minuto de esta observación silenciosa que comenzó a hacer que Carol se sintiera cohibida, Naruto le preguntó: entonces, ¿qué piensas de tu progreso? Carol preguntó con el ceño fruncido por la confusión. ¿Por mi progreso? ¿De qué estás hablando exactamente? Hace unas horas te llamé estancado, recuerda. Hasta hace 2 horas, cuando comenzamos nuestra pequeña sesión, eso te podría haber aplicado. Recuerdo que cuando llegamos aquí, tenías más aberturas en tu estilo de lucha que un colador, y cualquier tipo de pelea seria entre nosotros hubiera terminado en que yo te diera una paliza espectacularmente unilateral. Pero luego me sorprendiste, con una velocidad asombrosa comenzaste a captar todas las pequeñas lecciones y pistas que te estaba dando, cerrando todas esas aperturas y debilidades con las que comenzaste. Es cierto que mi intención era forzarte a notar las aperturas en tu estilo de lucha y tu dependencia excesiva de tus superpoderes, pero incluso yo admitiré que subestimé la rapidez con la que te adaptarías y mejorarías. Y para colmo, usaste tus poderes de una manera que nunca antes lo habías hecho, creando una onda expansiva de energía omnidireccional que incinera prácticamente todo lo orgánico en su radio y lo suficientemente caliente como para licuar arena y rocas en un instante. Es cierto que no es la energía más ecológica, pero mi punto es, después de todo eso, ¿alguien puede realmente llamarte estancado, y menos a mí? Preguntó Naruto. Sonaba al mismo tiempo orgulloso de ella, impresionado y preocupado por ella al mismo tiempo. También fue uno de los elogios más sinceros que había recibido en bastante tiempo. Supongo que hice todo eso. Ella se rió entre dientes. Después de escucharlo enumerar todo lo que ella había logrado en un puñado de horas, se sintió surrealista que hubiera sido ella quien lo había hecho todo. Tenías razón sobre todo el asunto del estancamiento, supongo. Si soy honesto, realmente no puedo discutir que me estaba sintiendo más que un poco cómodo con lo que ya podía hacer con mis poderes, y nunca traté de aprender nada nuevo. Hasta ahora mis habilidades han sido más que suficientes para lidiar con cualquier basura que el universo arrojara en mi camino. Sin embargo, pelear contigo fue difícil y me mostraste muchas cosas que necesitaba arreglar, también demostraste que hay más que puedo convertirse, y por eso quiero agradecerles. Ella respondió con la misma sinceridad. Naruto sonrió suavemente mientras decía simplemente: fue un placer, señora Marvel. De vuelta a casa tenemos un dicho: solo después de conocer sus limitaciones actuales entenderá cómo superarlas. Se explica por sí mismo, pero sigue siendo una lección importante, y una que necesitaba aprender. Aprende por ti misma. Creo que te has puesto muchos límites artificiales, señora Marvel, y hoy has dado el primer paso más allá de ellos. Sí, supongo que sí. Por cierto, ¿qué pasó con usted llamándome señorita maravillosa, roja? Preguntó ella, arruinando completamente el estado de ánimo. Naruto resopló y respondió: tenía la impresión de que no te gustaba cuando te llamé así. No me gusta, pero a veces tampoco me importa. Por alguna razón, ella parecía avergonzada, apartando la mirada de él, antes de agregar apresuradamente: además te llamo roja todo el tiempo. Bueno, hay muchos peores apodos con los que podrías estar llamándome, así que no estoy en contra. Más importante aún, es normal que los amigos se pongan apodos y peleen. Respondió con tanta certeza que parecía un hecho universal. Incluso había una pequeña sonrisa en su rostro que parecía desafiarla a desafiar esta opinión. ¿Me consideras tu amigo?, preguntó Carol, no realmente sorprendida por esto. En cierto nivel, sintió cierto nivel de parentesco con él. Como si ambos pudieran entenderse muy fácilmente. Su impresión de que se llevaría bien con Naruto o odiaría sus entrañas, parecía haber sido correcta porque realmente podía verse a sí misma como su amiga. Naruto se encogió de hombros y respondió: ¿por qué no? Pareces una persona divertida para tener como amigo. Carol resopló ante su respuesta simple y honesta, antes de decir con una sonrisa: me gusta el sonido de eso. Bien, porque no tenía ninguna intención de aceptar un no por respuesta.
añadió Naruto. Carol a través de su cabeza hacia atrás en una risa salvaje y poco femenina. Era una lógica casi infantil, ya Carol le encantaba. Sí, ella se llevaría muy bien con él, con Naruto, decidió. Después de recuperar el control, dijo. De alguna manera me lo imaginé. Supongo que ahora nos dirigimos de regreso. Si quieres, pero no nos teletransportaremos. No he descubierto exactamente cómo sortear tu habilidad pasiva de absorción de energía, por lo que el portal te escupiría de nuevo, y tal vez a mí contigo. Bromeó, a lo que ella se encogió de hombros. Probablemente fue un vuelo de 1 hora a su máxima velocidad de regreso a Nueva York, más si volaba más lento para que pudieran charlar. Carol no pudo evitar preguntarse si Naruto tenía una alternativa más rápida, pero mientras tanto decidió preguntarle. Todavía no. Antes de regresar, quería preguntarte si tienes otros consejos que puedas darme sobre cómo mejorar. Naruto tarareó pensando antes de responder. Tengo mucho, pero todo depende de lo que busques. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. Tus metas. Aclaró. Sé lo que puedes hacer en una pelea, pero ¿qué pasa con lo que te lleva adentro? Él puso su mano sobre su hombro para enfatizar. ¿A dónde te diriges? Sé que has asumido mayores responsabilidades como el nuevo líder de los Vengadores y con tu operación Tormenta de Relámpagos contra AIM, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Preguntó. Carol frunció el ceño ante esto y pensó en por qué hizo lo que hizo, en la meta que se había fijado recientemente después de los eventos del día M. Eventualmente, respondió ella. Quiero ser el mejor. ¿Lo mejor? ¿En qué? Preguntó. El mejor superhéroe del mundo. Ella respondió rápidamente, su confianza en sí misma crecía al recordar lo que había visto en ese universo /sueño /visión /cosa alternativos con los que Scarlet Witch los había golpeado a todos. La mirada de Naruto se volvió evaluativa después de que ella declaró esto y él tomó su forma. Todavía estaba sucia y despeinada, pero Carol tenía cierta gracia y confianza en ella en ese momento, como si estuviera 100% segura de que podría llegar a la cima. Con un asentimiento para sí mismo, simplemente dijo. Ya veo. Te creo. ¿En realidad? Preguntó, sorprendida de que alguien le creyera después de una declaración tan repentina e improvisada. Él sonrió amablemente y simplemente la tranquilizó. Hago. ¿Por qué? Preguntó Carol, estaba desconcertada por esto. Podía verlo en sus ojos, que no estaba mintiendo, que honestamente quería decir lo que había dicho. Simplemente no podía entender por qué demonios él tendría tanta fe en ella, o cómo, en realidad. Naruto no le dio una respuesta de inmediato, eligiendo en cambio mirar hacia el cielo estrellado en silencio, con una mirada de asombro y aprecio, mientras su cabello rojo se despeinaba con la brisa del atardecer. Finalmente, con una pequeña sonrisa en su rostro, dijo. Si encontrara un diamante o una esmeralda o cualquier otro tipo de gema preciosa sin cortar en un río o en un ambiente fangoso, entonces no es natural lavarlo, hacer que un joyero evalúe su calidad, cortarlo y luego pulirlo hasta que brille majestuosamente. Eres como una gema como Carol, tan lleno de potencial puro que estoy francamente sorprendido por cómo se ha desperdiciado durante tantos años. Supongo que se podría decir que, como mirar una hermosa gema, estoy deslumbrado por la posibilidad de en lo que podrías llegar a ser, y quiero verlo con mis propios ojos, no, más que eso. Para que conste, culpo a los mocosos de la Mansión X por esto. Enseñarles cómo pelear y usar sus poderes de maneras únicas me ha hecho llegar a disfrutar nutriendo los talentos de las personas, y ahora quiero ayudar a nutrir tus talentos naturales. La verdad es que no tengo ninguna razón tangible por la que creo que puedes ser el mejor superhéroe del mundo, al final el potencial es solo potencial, y hasta que esté templado con experiencia y habilidad, en realidad no es mucho. Sin embargo, cuando te miro, todavía siento que tu objetivo no es algo imposible de lograr para ti, sin importar cuán inexperto seas. Naruto terminó encogiéndose de hombros, antes de agregar. Así que tengo fe en que de una forma u otra llegarás allí. Una vez más, Carol se sintió asombrada por Naruto. No necesariamente estaba diciendo que sabía a ciencia cierta que ella podría ser la mejor heroína del mundo, pero aún así tenía fe en ella para lograr su objetivo y estaba dispuesto a ayudarla. A Carol le sorprendió que tuviera amigos en la comunidad de héroes que nunca habían expresado tanta fe en ella y en su nuevo sueño como Naruto, un extraño al que conocía desde hacía menos de un día. Eso era algo que encontraba bastante triste, aunque no había ido exactamente gritando desde todos los tejados sobre su sueño, por lo que no se podía culpar a sus otros amigos por no alentarla. Aún así, Naruto tenía que ser un joven increíble.
Finalmente superando el asombro que sentía, dijo. Suenas tan seguro, pero apenas me conoces desde hace más de medio día. Naruto simplemente le sonrió y respondió. Bueno, somos amigos, ¿verdad? Tenemos tiempo para arreglar eso. Bestia ya te dijo que mi nombre es Naruto Uzumaki, y por cierto soy un ninja de otro universo. Me alegro de conocerte hoy. Terminó con una mano extendida para un apretón. Esta vez Carol no dudó en tomarlo y respondió de inmediato. Carol Danvers, y como sabes, soy una vengadora. A pesar de cómo resultaron las cosas esta tarde, también estoy muy contento de haberte conocido, Naruto Uzumaki. Ella le devolvió la sonrisa a él. Que Naruto fuera en realidad un poderoso ninja de otro universo, también calmó su orgullo por las patadas en el trasero que le había dado. A pocas cuadras del apartamento de Carol, Manhattan. Fue una experiencia algo novedosa para Carol y Naruto viajar de regreso a Nueva York con Naruto usando su capa del modo sabio de los 6 caminos. Para Naruto, porque había sido la primera vez que recurría directamente al poder desde que llegó a esta dimensión, aunque la forma que tomó fue inesperadamente diferente de su estado habitual. Para Carol, fue la sensación de su energía mientras la absorbía pasivamente debido a sus propias habilidades, eso y el hecho de que les tomó solo unos segundos regresar a Nueva York. Segundos desde la perspectiva de la gente normal. Con la energía de Naruto, sus niveles de poder habían aumentado hasta el punto de que simplemente percibía el tiempo de manera diferente y, por lo tanto, pudo notar que Naruto tomó la ruta más larga y aleatoria posible para regresar a Nueva York. Viajando literalmente a casi todos los demás continentes y una multitud de países a velocidades que se acercan fácilmente a las relativistas antes de que finalmente se decidiera a acelerar hacia la Gran Manzana, el Monte Everest, las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, la Acrópolis, el Salto Ángel y muchos más lugares, habían sido detenidos por meros picosegundos antes de que de repente estuvieran sobre Manhattan y ella lo hubiera dirigido a su lugar. Naruto había tenido que cargarla para moverse a esas velocidades, y aunque a ella no le gustaba, también era una soldado, por lo que no hizo tanto escándalo cuando él se ofreció a llevarla a cuestas. Lo entendió bastante sin que ella ni siquiera le dijera que habría rechazado el estilo nupcial, a menos que ella estuviera gravemente herida, pero llevar a cuestas era tan malo cuando se podía volar por todo el mundo en segundos y ver muchas vistas increíbles. Cuando subieron al techo de un edificio cerca de su apartamento, el brillo dorado de la energía que rodeaba a Naruto se apagó y dijo. No sé si Bestia tuvo la oportunidad de decirte, Carol, pero los X-Men están tratando de mantener mi existencia en silencio. Así que te agradecería que no le dijeras a Iron Man y a la gente de S.H.I.E.L.D. sobre mí. Ella frunció el ceño confundida ante la solicitud y preguntó. ¿Pero no estás ya en la base de datos de mutantes? Tu información ya está ahí para que la lean. Naruto asintió reconociendo este hecho, pero respondió. Como has visto por ti mismo, tengo muchos poderes, y estoy manteniendo en secreto muchas de mis habilidades más poderosas. Estamos tratando de evitar que AIM y otras organizaciones intenten obtener muestras de mi ADN para clonar o usarme en algún otro experimento inhumano. Algo que es espantosamente común por aquí, por lo que escuché. ¿Has visto algunas de las cosas que hacen grupos como AIM y, francamente, no confío en Tony Stark y sus curiosidad, tampoco? Mira lo que pasó recientemente durante tu guerra civil, con Goliath y ese clon de Thor. Carol se estremeció visiblemente ante el recordatorio de esa debacle. Claro, ganó el lado del registro profesional, pero un hombre aún perdió la vida porque Tony no pudo controlar el monstruo que él, Red y Pink crearon. Con una mueca de dolor, dijo. Sí, entiendo lo que quieres decir. No le diré una palabra sobre ti a Tony o S.H.I.E.L.D. Gracias. Realmente no necesito la atención en este momento. Dijo Naruto, en tono aliviado, antes de volverse hacia ella y decir. De todos modos, se está haciendo bastante tarde ahora. Necesito regresar antes de que Bestia se preocupe demasiado. Cierto. También tengo trabajo por la mañana. Ella ofreció sin convicción. Naruto sonrió y dijo. Eres una mujer increíble, Carol Danvers. Deberíamos volver a hacer esto en algún momento. Con alegría. Ella respondió con una sonrisa, antes de decir a regañadientes. Nos vemos, Red. Mientras se alejaba flotando hacia su apartamento. De vuelta a usted, señorita Marvelous. Él respondió, luego estalló en su energía dorada como una llama, y así se fue.
no teletransportación, porque había visto la franja de chakra amarillo que lo rodeaba como una capa, estirada en dirección a la mansión X. Sin embargo, se estaba moviendo a una velocidad tan extrema que incluso ella se quedó mirándolo boquiabierta, mientras se desvanecía en la noche. BBB. Javier Institute for Eagle Learning, nivel subsótano, Beas Lab. Sensei, he vuelto. Anunció Naruto mientras regresaba al laboratorio de Beas, donde el mutante peludo estaba encorvado sobre una computadora ocupado escribiendo algo a un ritmo frenético. La velocidad a la que estaba escribiendo, honestamente, sonaba como fuego automático de una ametralladora. Naruto. Beas gritó mientras se giraba para ver la apariencia del ninja. ¿Dónde has estado, muchacho?, exigió en un tono ligeramente molesto. Cierto. Me divertí un poco, entrenando con la señora Marvel, y antes de que me preguntes, ella está bien. La dejé cerca de su casa hace unos minutos. Naruto rápidamente le aseguró a Bestia, que parecía en pánico. Eso es, un alivio. He estado tratando de encontrarte por un tiempo. Bestia dijo, deteniéndose momentáneamente para mirarlo de arriba a abajo. ¿Sabes qué? Hablaremos de eso mañana. Iré a decirles a todos que estás bien. Mientras tanto, pondré al Dr. Richards en la línea. Naruto, tiene algunas noticias importantes que necesitas escuchar. Beas dijo, mientras tocaba rápidamente un teclado que conectaba una videollamada al edificio Baxter. Con eso hecho, el mutante peludo abandonó el laboratorio para darle a Naruto algo de privacidad, mientras que el ninja simplemente esperaba que aceptaran la llamada. Momentos después, el rostro de Red Richards, alias Mr. Fantástico, apareció en la pantalla masiva. El hombre parecía cansado, y debido a la naturaleza de sus poderes, las bolsas que se formaban bajo sus ojos eran exageradas. Tenía una taza de algo que podría haber sido café en su mano izquierda, y claramente estaba en ropa de dormir, ya sea que acababa de despertarse o simplemente se estaba preparando para irse a la cama. Dr. Richards. Naruto saludó respetuosamente. Pido disculpas por la llamada tardía. Salí tarde con un amigo y acabo de regresar. El Dr. McCoy dijo que tenías algo que decirme y que era urgente. Dijo Naruto, refiriéndose a Ann de una manera más formal mientras hablaba con uno de los pocos compañeros del mutante en la comunidad científica. No hay problema, Naruto. Yo mismo me estaba preparando para ir a la cama por la noche, así que realmente no me despertaste. El científico respondió, antes de hacer una pausa. Naruto notó que había cierta vacilación en sus ojos y parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado antes de hablar de nuevo, como si no estuviera seguro de cómo decir lo que quería decir. Eso preocupó mucho al ninja de Konoha. Finalmente, Red simplemente admitió. Naruto, no sé cómo decir esto con delicadeza, pero hay algo que realmente necesitas saber, algo que descubrí recientemente y que no te va a gustar. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Qué averiguó?, preguntó Naruto con cautela, ya teniendo un indicio de que estaba relacionado con encontrar un camino de regreso a las naciones elementales. Tenía un mal presentimiento sobre esto, y rezaba en silencio para que sus instintos estuvieran apagados por una vez. Desafortunadamente, ¿cuándo había tenido tanta suerte? Naruto, estoy seguro de que recuerdas que escaneé tu firma cuántica hace semanas cuando viniste a visitarme al edificio Baxter. Bueno, lo que no sabías es que hice un poco más que eso. Recogí un poco de tu ADN después de que te fuiste, folículos pilosos en el sofá y piel seca. Destruí las muestras más tarde, por supuesto, pero fueron importantes para ayudarme en la búsqueda de tu universo de origen. Así es como descubrí algunas cosas importantes, relacionado contigo. Red admitió con una expresión de culpabilidad. Ambos sabían que escabullirse con muestras de ADN de Naruto, sin obtener el permiso expreso de Naruto para usarlas, no era ético. Sin embargo, Naruto estaba más que dispuesto a no darle ningún dolor de cabeza a Red si eso lo ayudaba a llegar a casa más rápido. ¿Igual qué?, preguntó Naruto con impaciencia. Había estado muriendo por alguna noticia sobre su universo natal, y realmente solo quería continuar con la explicación en este punto. Red suspiró mientras decía. Es su firma cuántica. Está cambiando, imitando lentamente la de este universo, y eso no es una buena noticia para usted. Pronto su firma cuántica será indistinguible de la de cualquier otro ser nativo de este universo. ¿Cómo está pasando esto? ¿Y qué significa eso para mí?, preguntó Naruto, cambiando instantáneamente a su entrenamiento Anbu para fortalecerse emocionalmente o arriesgarse a derrumbarse en la desesperación, justo enfrente del científico.
Sabía, simplemente por observar el lenguaje corporal, las microexpresiones y el tono de Reed, que aún había más malas noticias por venir. Yo, no sé cómo está pasando. Reed Richards admitió, sonando genuinamente como si esas palabras fueran la cosa más extraña que jamás haya salido de su boca. Lo que sí sé es que, su universo nativo fue lo que aquellos de nosotros que hemos tenido el placer de explorar y estudiar universos alternos llamamos, Bad Continua. Es un tema elaborado en el que estoy bien versado, debido a la naturaleza exploratoria de mi trabajar en la zona negativa y otros pandimensional. Hubo más de lo que Reed habría hablado de si Naruto lo hubiera dejado, pero probablemente habrían estado allí toda la noche. El hombre era un educador y un explorador de corazón, pero ahora no era el momento. Doctor, por favor. Naruto lo interrumpió en medio del paseo. Reed hizo una pausa y pareció darse cuenta de que había empezado a divagar y se había salido del tema. Pido disculpas. Naruto asintió y señaló algo alarmante que Reed había pasado por alto, mientras preguntaba. ¿Acabas de decir que mi universo era? ¿Cómo usaste el tiempo pasado? Los malos sentimientos del ninja aumentaron cuando dijo esto, y se aceleraron cuando notó que el Dr. Richards se tensó inmediatamente al escuchar la pregunta. ¿Recoges las cosas muy rápido, Naruto? Reed notó, sonando impresionado, cansado y triste al mismo tiempo, antes de finalmente mirar a Naruto a los ojos y agregar. Sí, usé el tiempo pasado en referencia a tu universo, y la razón por la que lo hice es porque ya no está allí. Naruto sintió como si el piso acabara de caerse debajo de él al escuchar eso, sintió que su estómago se revolvía de una manera nauseabunda cuando el mundo comenzó a dar vueltas. Su entorno pareció desvanecerse, la voz del Dr. Richards se volvió distante, mientras su respiración se aceleraba y su corazón comenzaba a tronar. Ninguna cantidad de entrenamiento Anbu podría desensibilizarlo de noticias tan desgarradoras. Ya no está allí, ¿qué diablos significa eso? ¿Cómo desaparece todo un universo? Pensó con los ojos muy abiertos. Naruto. Naruto fue repentinamente sacado de sus pensamientos cuando Reed gritó su nombre lo suficientemente fuerte como para llegar a él, incluso a su estado de pánico. Su sentido mejorado de la audición de repente estaba registrando mucho dolor, y se dio cuenta de que Reed había secuestrado los sistemas informáticos en los laboratorios para hacer suficiente ruido como para sacar a Naruto de la conmoción inducida. Con una expresión de desconcierto, miró de nuevo al hombre en la pantalla, mientras el mundo entero volvía a enfocarse de repente. Todavía podía sentir su corazón acelerado, pero no estaba a punto de desmayarse por la conmoción. También podía sentir algo húmedo en cada una de sus mejillas y su visión estaba un poco borrosa. Frotándose las mejillas con dos dedos, rápidamente se dio cuenta de que la sensación de humedad eran en realidad lágrimas. ¿Por qué estoy llorando? Todavía no tengo toda la información, por lo que no hay necesidad de desesperarse o precipitarse a una conclusión. Pensó para sí mismo. Apretó con más fuerza sus emociones, atando su desesperación, horror, ira y tristeza, así como esa desesperada esperanza de que tal vez el Dr. Richards estaba equivocado, y colocándolos a todos en una jaula. Primero obtendría todos los hechos. Volviéndose hacia el preocupado Dr. Richards, preguntó con la misma voz aserada que solía dar órdenes a sus agentes Anbu. ¿Qué quieres decir con que ya no está allí? ¿Se destruyó o algo así? Naruto estaba completamente inmerso en su modo comandante en ese momento, era la única forma en que podía posponer las emociones y pensamientos que intentaban abrumar, el tiempo suficiente para obtener respuestas. El científico supergenio se estremeció visiblemente ante el tono, pero también comprendió rápidamente lo que Naruto se estaba haciendo a sí mismo. No sé si fue destruido, pero no descartaría por completo esa posibilidad. Sin embargo, claramente no te estoy explicando esto muy bien, así que déjame darte los hechos. Dijo Reed, esperando solo lo suficiente para que Naruto asintiera con la cabeza en confirmación de que estaba escuchando antes de decir. La cosa es Naruto, todo en este universo vibra a una frecuencia cuántica muy específica. Es como un código de identificación universal que le dice a cualquiera que sepa dónde buscar, de qué parte del multiverso vienes. Como alguien nacido en otro universo, la frecuencia cuántica es naturalmente diferente a la nuestra, y esto también se reflejó en las muestras de ADN que recogí de usted y escaneé durante su última visita, o más bien, este era el caso hasta hace poco. ¿Qué tan recientemente ocurrió este cambio? Preguntó Naruto en un tono casi indiferente. Esta noche en realidad. No lo entiendo completamente, pero hasta ayer, tu frecuencia cuántica indicaba que eres un ser de un universo diferente.
Incluso catalogé tu universo en el pasado, y después de encontrar toda la información sobre él en mis archivos, estaba trabajando en la construcción de una puerta de entrada segura para que regreses. Ahora, no solo ha cambiado tu firma cuántica, sino que toda la información de tu universo nativo se ha ido. Una vez más, recalco que he catalogado tu universo en el pasado y mantuvo un registro de su ubicación en el multiverso, a falta de una palabra mejor, archivado en mi base de datos privada. Esta base de datos privada, existe en una dimensión de bolsillo especialmente desarrollada a la que solo yo tuve acceso, para proteger de manera segura mis registros. Nadie debería haber podido acceder a él, excepto yo, sin embargo, parece haber sido violada y la información sobre su universo específico, borrada. Explicó Reed. También estaba bastante asustado por lo que había sucedido. Naruto respiró hondo, para estabilizarse y mantener sus emociones bajo control. Entonces, ¿estás sugiriendo que esto no es natural? ¿Que alguien o algo está alterando deliberadamente información sobre mi firma cuántica y borrando la evidencia de mi universo de origen? Preguntó Naruto. Reed asintió mientras respondía. ¿Sí? Exactamente. Mi base de datos privada existe en un bolsillo aislado del espacio-tiempo. No debería verse afectada por los cambios que ocurren en otro universo. Incluso si se borraran todas las pruebas de su universo, mientras este universo exista, entonces debería haberme dejado algunos registros. Por eso creo que alguien está haciendo esto activamente. Muy pronto, será como... Mi universo nunca existió, ¿verdad? Naruto interrumpió con una mirada perturbada en su rostro.